Hola, buenas tardes. Continuamos con las clases de trabajos prácticos. En este video vamos a ver parte de los temas de la semana de la clase 3. La clase 3 aborda todos los temas referidos a medidas de posición. En el cronograma de trabajos prácticos tienen los temas, tanto medidas de tendencia central como de orden. Y nos vamos a manejar con la bibliografía detallada en el programa de trabajos prácticos que tiene que ver con Cortada de Coan, Nuria Cortada de Coan, en este caso el capítulo 4, y el apunte de cátedra que realizó el profesor Viganzoli. Además, yo les recomiendo siempre que lean y vean los videos de la profesora titular sobre los temas. En este video en particular vamos a trabajar la primera parte de los temas de la semana 3, vamos a abordar lo referido a medidas de tendencia central. Entonces vamos a repasar los conceptos. Hasta acá lo que teníamos era desde el inicio de nuestros contenidos programáticos, era aprender a aplicar en psicología las técnicas estadísticas. Las técnicas estadísticas tienen una particularidad distintiva, justamente no son técnicas clínicas, no son técnicas cualitativas, son técnicas cuantitativas para la investigación y el objetivo fundamental es tanto describir como inferir sobre un conjunto grande de casos lo que nos interesa a nosotros estudiar como tema. Recuerdan el caso de el estudio sobre realmente si los cambios a partir de la nueva ley de salud mental habían sido beneficiosos en la colonia Montes de Oca. Entonces, a partir de ahí se recogían los datos, se organizaban y se presentaban de una manera sintética. Lo que vimos con Cortada de Coan es que las técnicas estadísticas, entonces, además de referirse a un gran número de sujetos o objetos, eso que denominábamos unidad de análisis, lo que hacemos es, al recoger los datos, esos valores que asume la variable, los sintetizamos en tablas y gráficos. Luego, esas tablas y esos gráficos no solo conllevan la variable y sus valores, sino que conllevan además la cantidad de veces con que se repite ese valor de variable. ¿Cómo seguimos aplicando las técnicas estadísticas habiendo llegado a este punto? Esto es lo que vamos a comenzar a ver hoy. Ya sabemos de qué vamos a estudiar, sobre quién vamos a estudiar, ya definimos las características, las variables, ya recogimos los datos de esas variables, los organizamos en tablas o en gráficos. Bueno, ¿cómo seguimos aplicando las técnicas estadísticas? Bueno, la clase de hoy es fundamental porque nos trae las medidas principales que constituyen las técnicas, principales en tanto primeras y primarias, y que van a posibilitar en general la aplicación de cualquier otra técnica estadística al conjunto de datos, con siempre el objetivo de poder describir y resumir con medidas muy potentes, sencillas, pocas, lo que le ocurre a muchos, o inferir si esto que le ocurre a estas unidades de análisis que conforman la muestra, también puedo decir que le corresponde a lo que se podría describir, en realidad, inferir a la población. Entonces, ¿cómo seguimos a partir de haber hecho todo hasta acá? Bueno, lo que continúa es comenzar a tomar medidas. Vamos a repasar los conceptos de la teoría. En el capítulo 4, Cortada de Coan, comienza diciendo, bueno, que las técnicas estadísticas en particular, ¿sí? Esta necesidad de resumir la información de muchos casos en pocos índices, tiene como 4 momentos fundamentales, ¿sí? Eso lo dice Cortada de Coan en esta parte, ¿sí? Habla de esos 4 grupos fundamentales de medidas, como que si vos querés describir, no puede faltar este conjunto de medidas que ahora ella nos va a describir. Describir en estadística significa hacer fundamentalmente 4 cosas, tomar 4 medidas.
Esas medidas, dice Cortada de Cohen, esos 4 momentos que significa describir. Cuando nosotros decimos, bueno, la estadística describe. Bueno, ¿qué quiere decir describir? Entonces, describir, ¿vieron? De la teoría a la práctica, de la variable teórica a la variable operacionalizada. Bueno, ¿qué significa describir estadística? Significa tomar 4 medidas sobre el conjunto de datos. Esto es lo que nos está diciendo Cortada de Cohen en este sector del texto. Y las primeras de esas 4 medidas son las medidas de tendencia central y de posición, que son las que vamos a ver ahora. El siguiente grupo de medidas son las que vemos la semana que viene, que son las medidas de variabilidad, las medidas de asimetría y las medidas de kurtosis. Entonces, no me voy a meter con estos temas porque los vamos a ver la semana que viene. Sí vamos a desarrollar lo que son las medidas de tendencia central y las de posición. En este video las de tendencia central, en el próximo video las de posición. Entonces, es fundamental que entendamos que una vez definido el tema, definido las variables, definido los valores que van a asumir esas variables, haber recogido los datos, haber podido comenzar a hacer una tabla o un gráfico, comienza el trabajo específico relacionado con la aplicación de las medidas estadísticas. Cortada de Cohen dice, 4 momentos, ¿sí?, constituyen la realización, la puesta en práctica de la parte descriptiva de la estadística. ¿Qué cosas tenés que hacer siempre? Aunque no la entendemos bien, vamos a comenzar a enunciarlas. Bueno, tomar medidas. ¿Qué 4 medidas tenés que tomar sobre ese conjunto de datos? Bueno, unas que se llaman medidas de tendencia central, las vemos ahora, medidas de variabilidad, la asimetría de la distribución y la kurtosis que presenta. Esas 4 medidas son los momentos, los grandes grupos fundamentales de la descripción estadística. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué significa describir en estadística? Bueno, describir significa tomar 4 medidas. ¿Qué medidas? Estas: tendencia central, variabilidad, asimetría y kurtosis de la distribución de frecuencias con la que estoy trabajando. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a estas medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central tienen una particularidad, que siempre se pueden administrar. Siempre puedo medir la tendencia central de los datos. Ahora vamos a ver qué significa eso. La variabilidad, la asimetría y la kurtosis no siempre la voy a poder medir. Es decir que la descripción de los datos puede llegar a tener más o menos desarrollo. Y es lógico esto, porque ya lo vimos en el práctico 2. Medir implica establecer niveles en la medición. Según mi variable y sus valores pueden compartir esas propiedades del sistema numérico de orden, distancia y origen. Entonces, no todo se puede medir, ni se puede medir con el mismo alcance. Entonces, si voy a describir un conjunto de datos, también me voy a encontrar con que a veces puedo hacer más o a veces puedo hacer menos. Puedo tomar más medidas o menos medidas. Pero hay una medida que sea como sea, el dato que recojas, la variable, no importa si es cual y si es cuanti, no importa si es discreta, si es continua, no importa si el nivel es nominal o racional, no importa, siempre vas a poder describir, además de hacer una buena tabla, un buen gráfico, siempre vas a poder describir de esa variable, de esa característica, la tendencia central de los datos. Y esto es lo que vamos a aprender juntos. Bueno, ¿qué es la tendencia central de los datos entonces? Las medidas de posición, que es el tema de este práctico, tienen como 2 grandes grupos. Acá lo vemos. Tienen las medidas de tendencia central y las medidas de orden. Con estas no nos vamos a meter, los vamos a meter en el próximo video. Vamos a trabajar sobre lo que son las medidas de tendencia central. Básicamente, las medidas de tendencia central, por ser medidas de posición, son siempre, aunque no entienda bien que sea, el resultado, la medida va a ser un valor de la variable. Y ese valor de la variable
me va a indicar a mí dónde tienden a concentrarse los datos. Es la primera pregunta que uno hace sobre un gran grupo. Bueno, la mayoría, ¿sí? ¿Dónde vive? ¿En el residencial o en el pabellón? La mayoría, ¿tiene un familiar que se haga cargo? La mayoría, ¿qué opina de la psicoterapia en la Argentina? La mayoría, ¿qué tipo de carrera eligió para estudiar en la universidad? La mayoría, ¿es de La Plata? ¿Es del interior? ¿Qué pasa con la mayoría? Este concepto, esta idea, esta pregunta de la tendencia central, ¿cuál es la tendencia central de los datos? Se mide. Es decir, vos podés encontrar una medida, recuerden, un número, que me pueda indicar, ¿sí? Que me pueda indicar dónde tienden a concentrarse los datos. Y acá vamos a recordar el concepto de medición. Recuerden, a veces el número indica nada más que una clasificación. A veces indica un posicionamiento mayor o menor, y otras veces realmente indica que estoy dentro de una escala, ¿sí? Donde hay distancias iguales, y lo que varía es el tipo de origen, real o arbitrario. Entonces, medimos dónde tienden a concentrarse los datos. Y como vimos en la clase 2, en la de la semana pasada, la medición no siempre es la misma. Tenemos distintos niveles en la medición. Por lo tanto, nuestra medida de dónde tienden a concentrarse los datos va a tener en cuenta la diversidad de la realidad de la variable con la que yo estoy trabajando. Entonces resulta que no es lo mismo un nivel de medición nominal, como puede ser el sexo, mujer-varón, que un nivel de medición racional. Tardó 2 minutos, tardó 3 minutos, tardó 4 minutos. Entonces, según sea el nivel de medición, va a depender entonces el tipo de medida que yo pueda aplicar para poder informar, describir, resumir qué pasa con la mayoría de los valores de la variable. Bueno, ¿dónde tienden a concentrarse? ¿Qué es la primera pregunta? Bueno, ¿la mayoría qué hizo? ¿La mayoría aprobó? ¿La mayoría desaprobó? La mayoría de los que estudian psicología es varón. La mayoría, ¿qué opina respecto de esta cursada a distancia? ¿Le sirve, no le sirve, etcétera? Empezamos a hablar de qué pasa con la mayoría. Lo que pasa con la no mayoría lo hablamos la clase que viene, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central son parte del grupo de medidas de posición. Las medidas de posición tienen dos grandes grupos. Uno es la de tendencia central. Nos ofrecen al menos muchos índices, pero vamos a tomar 3 índices, ¿sí? Vamos a tomar la mediana, la media aritmética y el modo como 3 medidas de tendencia central, 3 técnicas específicas para poder dar cuenta de esta gran pregunta inicial. ¿Qué pasa con la mayoría de los datos? ¿Dónde tienden a agruparse? ¿Cómo se presenta la mayoría? Algo importantísimo para la interpretación. Todas las medidas de posición, ¿sí? Todas las medidas de posición son valores de la variable. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder tener un grupo de variables, cualquiera, van a tener cada una sus valores, pero cuando diga dónde tienden a concentrarse los datos, si es la edad, va a ser una edad. Si es una opinión, va a ser una opinión. Si estoy analizando la variable sexo, la tendencia central va a ser uno de esos sexos. Si estoy diciendo quién fue a terapia y quién no, va a ser o el sí o el no. Siempre va a ser uno de los valores de la variable que yo tengo. Entonces, está claro al menos 3 cosas inicialmente. Luego de saber qué voy a estudiar, sobre quién lo voy a estudiar, cómo defino ese concepto, cómo lo operacionalizo, elijo los instrumentos, recojo los datos, armo la matriz, preparo gráficos, preparo tablas, ¿cómo sigo? Sigo con el primero de los 4 momentos que nos marcaba Cortada de Cohen. El primero es la tendencia central, y siempre lo vas a hacer. Haces gráficos, haces tablas, definiste la variable, etcétera, etcétera, siempre llegás por lo menos hasta acá.
hasta la medida de tendencia central, siempre vas a poder aplicar las técnicas estadísticas. Entonces, lo que tenés que saber de estas técnicas, que las de tendencia central forman parte de un grupo más grande que se llaman de posición, y el resultado para decirte dónde tienden a concentrarse los datos es uno de los valores de la variable que vos recogiste, ¿sí? La otra cuestión es que no hay una única medida de tendencia central, porque no hay una única medición de las variables. Entonces necesitamos varios índices para poder dar cuenta, según la realidad que vos tengas, si es cual y cuanti, según el nivel de medición, según la variable que vos tengas, poder dar cuenta de la tendencia central. Entonces, con un solo índice no nos alcanza, vamos a disponer de 3 índices para poder describir la tendencia central de cualquier variable que nos interese analizar. La otra cuestión fundamental es que de los 3 índices siempre hay uno que es el apropiado. Entonces, todavía no sé bien en realidad cómo voy a aplicar esto, pero tengo que tener como a saber con qué tengo que entrar. Con que para poder decir qué pasa con la mayoría de los datos, en mi variable tengo 3 índices, estos 3 que están acá, ¿sí? Media, mediana y modo, y tengo que elegir uno de estos para poder medir la tendencia central de mis datos. Por ejemplo, yo acá les traje 3 ejemplos, ¿sí? Los 2 primeros son sacados de la investigación de la opinión de la psicoterapia en la Argentina. Esta gráfica, que es un polígono de frecuencias, corresponde a una medición de las edades, yo les contaba que yo trabajo en el ámbito forense, de adolescentes penales con la libertad restringida, no cerrada, ni libertad condicional, sino que es un régimen de semilibertad. Entonces, es una distribución de las edades de los chicos que tienen una pena por el delito que cometieron restrictiva de su libertad. Entonces, fíjense que acá tenemos una realidad, otra realidad, otra realidad. Estas dos corresponden a las investigaciones de la misma área, que es la opinión sobre la psicoterapia. Esta responde, ¿sí?, a la investigación sobre adolescentes con causa penal del sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya recogí los datos, ya definí, ya hice todo, la variable, mira, lindo gráfico, linda tabla. Bueno, ¿cómo sigo? Dijimos, lo que tenés que seguir, las técnicas que tenés que aplicar a continuación siempre son, y las primeras, las medidas de tendencia central. Vos podrás hacer una tasa o no, podrás hacer una razón o no, pero nunca podés dejar de hacer una medida de tendencia central. Entonces la pregunta es, si yo aprendí que voy a disponer para las ciencias humanas de al menos 3 medidas, media, mediana y modo, fíjense que acá está la manera en que las vamos a escribir, M, MD, MO, modo, moda, a veces lo encuentran. Bueno, la pregunta es, ¿cuál elijo y cómo se aplica la medida de tendencia central sobre una realidad que aparece así y poder describir qué pasa con la mayoría de los casos? La mayoría con que, acá tenemos la variable sobre elección del psicólogo según el sexo. ¿Qué sexo elige? La mayoría. ¿Qué tipo de, dice, si le ayudó el tratamiento? Y acá el tema de la edad. Bien, vamos a aprender la técnica. La regla de oro dice así: siempre que puedas, elegí la media aritmética. Si no podés, elegí la mediana como medida para decir qué pasa con la mayoría de los casos. Y si tampoco tu variable y sus valores y la distribución no permite aplicar la mediana, usas el modo. Pero quédate tranquilo que siempre vas a tener una medida para poder aplicar. Bien, siempre que puedo media, cuando no puedo mediana, cuando no el modo. Bien, vamos a nuestros casos concretos y a aprender entonces cuando aplicamos una o la otra. Tenemos 3 ejemplos acá. ¿Cómo sería aplicar
las medidas de tendencia central para decir qué pasa con la mayoría, dónde tienden a concentrarse, en esta variable de la elección del sexo del psicólogo, cuál es la tendencia central de esta distribución de frecuencias, a ver si le ayudó o no el tratamiento, y cuál es la tendencia central de esta distribución de edades de jóvenes con causa penal. Bien, la regla de oro. Siempre que puedas, elegí la media. Si no podés la mediana, si no podés el modo. Bueno, todavía no sé ni siquiera lo que es la media. Bueno, vamos a aprender qué es la media aritmética. Entonces nos vamos a concentrar solamente dentro del grupo de las medidas de posición a las medidas de tendencia central. La más importante de todas, las más estables, lo habrán leído en la teoría, ¿sí? Lo habrán visto en el teórico de la titular, está en el apunte de Bruno, la media aritmética. La media aritmética es la más estable y la más importante de todas las medidas. ¿Cuándo vas a poder decir qué pasa con la mayoría de los casos con la media aritmética? Siempre y cuando se cumplan condiciones. Por eso dijimos, bueno, tenés primero la media, si no se puede, la mediana, si no se puede, el modo. Bueno, ¿cuándo se puede? Si tus datos, si tu variable son datos numéricos pero continuos. Es decir, primera limitación, estamos con una variable cuyos datos es un número y un número continuo. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, los puntajes de un test, por ejemplo, la velocidad de respuesta, ¿sí? Pero tienen que ser continuos, como estos casos. No pueden ser discretos. Por ejemplo, discreto es cantidad de errores, cantidad de materias aprobadas. Eso es discreto. No tienen que ser discretos, tienen que ser continuos. La edad, los puntajes de un test, los tiempos empleados, las distancias recorridas, el volumen en sangre, si cada centímetro cúbico de alguna hormona, los que trabajan en adicciones saben esto, ¿sí? Los que trabajan en oncología saben esto. Entonces, cualquier dato cuyo característica permita la continuidad de los valores de la variable. Entonces, no es para cualquiera la media. Puntajes de un test, edad, tiempos, ¿sí? Velocidades, todos esos son variables continuas. Distancias, etc. Promedios de una nota, las notas son continuas, las notas que nos ponen, 650. De hecho, cuando uno se recibe, atrás en el título dice el promedio de las notas, y generalmente es con coma. ¿Sí? Es más habitual que sea con decimales que un número entero. Si una variable, y esto es como una consecuencia, tiene tipo de variable, como piensen en, por ejemplo, los puntajes de un test. Es una variable continua, puntajes de un test, por ejemplo, midiendo el nivel de información de un sujeto. ¿Sí? Entonces, uno recoge 10 puntos, 11 puntos, 13 puntos, 14 puntos, 15 puntos. Bueno, esa variable de puntajes de un test es continua por definición, es del nivel intervalar. Como consecuencia directa de tener una variable continua, ocurre que los niveles de medición de la variable van a ser intervalar o racional. Es una consecuencia lógica. Si vos tenés una variable, por ejemplo, puntajes de un test, por ejemplo, tiempos, ¿sí?, en que tarda alguien en hacer una tarea, y recogés los valores, por ejemplo, 10 puntos, 11 puntos, 13 puntos. Recogés los tiempos, 1 minuto 10, 1 minuto 20, 1 minuto 30. Estos valores de la variable hacen que, por ser continuos, la variable sea continua, pero hay una diferencia en el nivel. Los puntajes de un test es intervalar, cero arbitrario. Los tiempos que alguien emplea es un cero real, es nivel racional. Entonces hay una consecuencia directa. ¿Se acuerdan que decíamos que empiezan a mezclarse lo que es el tipo de variable con el nivel de medición? Cuando los aspectos de una realidad están relacionados, obviamente que en algún punto se van a tocar y al tiempo son diferentes. Pero si dos cosas están relacionadas, tienen algo en común. Entonces, por eso a veces me cuesta, o les puede costar, pensar, bueno, es así y es así. No, a veces cuando las cosas están relacionadas, recuerden, son distintas, pero tienen puntos en común. Entonces, el tipo de variable y el nivel de medición comparten algunos aspectos. Si la variable es continua, los niveles de medición son quali o quanti. Bien, ¿qué otra condición? Esa es la primera, una variable continua. La segunda condición, si es continua,
piensen en esto. Su gráfica va a ser la de un histograma o la de un polígono de frecuencias. Esa va a ser la gráfica. No va a haber otra gráfica porque es de tipo continua. Entonces puede ser que, imagínense muchos casos, que tenga esta forma, que tenga esta otra forma, que tenga esta otra forma. ¿Sí? Si es una variable continua, la grafico, por ejemplo, con un polígono de frecuencia. ¿Qué condiciones tiene que tener la gráfica, esta distribución? ¿Da lo mismo esta gráfica que esta gráfica que esta gráfica? Bueno, no. Cuando vos tenés un dato continuo y querés aplicar la media, tenés que tener otra condición. Y esa condición es que los datos, ¿sí?, hagan de su gráfica lo que se dice tiende a ser normal. Esta que está acá en el medio, ¿la ven? Esta que está acá. Que tienda a ser normal. Que la distribución tienda a tener esta forma. No esta, no esta. No alargada para un lado, no alargada para el otro, sino esta. ¿Cómo sería graficar, por ejemplo, una variable? Bueno, resulta que tomamos el examen, ustedes estudiaron un montón y sacaron notas altas. Entonces hay muchos sujetos, todos estos que están acá, ¿sí?, que sacaron notas altas. Recuerden, acá están las notas, la variable está acá abajo. Y lo que tenemos es muy poca gente acá que sacó notas bajas. ¿Qué pasa con un grupo joven de edad? Bueno, hay muchas usuarios, gente, sujetos, que tienen edades bajas y hay pocos que tienen edades altas. Pero en cambio lo que ocurre, y normalmente ocurre en las distribuciones de cualquier aptitud, cualquier test, como por ejemplo el de inteligencia, donde hay muy poca gente que tiene poco nivel, muy poca gente que realmente destaca en su nivel, y la mayoría tiene una inteligencia promedio. Entonces, la segunda condición no solo es que sea continua, sino que además cuando la grafique, la gráfica tiene que ser como esta. Tiene que tender a ser normal, ¿sí? Esta gráfica. Bien. ¿Qué otra condición tiene que tener? Bueno, tiene que tener una tercera condición que es fundamental. ¿Y qué es esta? Debo conocer todos los valores de la variable. A veces hay tablas que nos dicen, bueno, te cuento la edad y tenés hasta 10 años, 15 chicos, de 11 a 12, 20, de 13 a 14, tantos. Bueno, no me sirve una tabla donde no conozca todos los valores. Necesito la base de datos. Necesito disponer de todos los datos que recogiste. Recogiste 182, necesito los 182. Vos recogiste 1556 datos, bueno, necesito los 1556 datos. Todos los valores de la variable que recogí, los necesito tener disponibles. ¿Por qué? Porque evidentemente, si los necesito, es porque la media va a trabajar con todos los valores de la variable. Por eso se dice que es la medida más confiable, porque cuando te dice la mayoría de los casos se concentran en esto, ¿sí?, en este punto de la variable, en este valor de la variable, es porque miró antes a todos los valores de la variable, lo cual ya empezamos a intuir que no todas las medidas de tendencia central van a tener en cuenta todos los valores de la variable. Entonces, es fundamental entender esto. ¿Cómo empezamos las técnicas esencialmente de síntesis de la estadística? Bueno, las de tendencia central son fundamentales. Ya lo decía Cortada de Coan, 4 medidas fundamentales, ¿sí? La primera de ellas es la tendencia central. Y recuerden, las otras puedo no tomarlas según sea mi variable, pero hay una que siempre voy a tomar. Siempre voy a poder hacer gráficos, tablas, y siempre voy a medir la tendencia central de los datos. Entonces, la tendencia central, como la realidad es diversa, diversas son las herramientas que tengo que tener a disposición para poder medir lo que quiero medir. Entonces, si hay multiplicidad de variables, quali, quanti, discreta, continua, nivel de medición intervalar, nominal, racional, etc., bueno, no me va a alcanzar con una sola medida de tendencia central. Al menos tengo que tener 3 y elijo la adecuada. ¿Sí? Es como si uno fuese a comer y tiene tenedores, cuchillos, cucharas. Bueno, depende de lo que tengas, es
el utensilio que vas a usar. Y acá pasa lo mismo. O sea, el objetivo es comer y vos elegís, según la comida, qué tipo de utensilio vas a elegir. Y acá pasa lo mismo. Vos querés decir la tendencia central. Según sea la variable y sus valores, su distribución, vamos a tener la posibilidad de elegir o la media, o la mediana, o el modo. Entonces, ¿cuándo dice la regla de oro? Elegí siempre la media. ¿Cuándo puedo elegir la media? Si la variable y sus valores son datos continuos, que al graficarlos tienden a ser como esta, como la B, tienden a ser normales, no sesgada para un lado, no sesgada para el otro. No es que son todos jóvenes, no es que son todos muy estudiosos, es, a algunos le fue bien, a la mayoría normal, y a algunos le fue re bien. ¿Sí? Entonces, tiene que tender a ser normal. Disponemos siempre de una fórmula, de un procedimiento matemático para arribar al resultado, y después lo vamos a ver porque es un procedimiento, y lo importante es cómo interpretamos ese resultado. La media aritmética nos va a decir siempre en qué valor de la variable está representado en promedio todos los datos que yo recogí. La media aritmética es el representante de todos los datos, siempre y cuando, acordate, se cumplan las condiciones para poder aplicarla, ¿sí? Se cumpla la condición de que tenés una variable que recogiste un dato numérico continuo, que además cuando la graficaste tiende a ser normal y conoces todos los valores. Si se dan estas tres condiciones, genial, aplicás la media. La aplicaste, ahora vamos a ver cómo la aplicamos. La aplicaste, obtenés un resultado. El resultado es el promedio de todos los valores de la variable, ¿sí? Es uno de esos valores posible de ser registrado que es representativo, ¿sí?, de todos los valores de la variable. ¿Mm? Bien, vamos a nuestros ejemplos a ver si ahí tenemos alguno en que podemos aplicar la media. Bien. Vamos, entonces, recuerden, primera condición, tener una variable de tipo cuantitativa continua. Esta variable, elección del sexo del psicólogo. Toma los valores hombre, mujer, indistinto. Claramente es una variable de atributos. Ni me pongo a fijar nada más porque ya descalifica la posibilidad de implementar, de aplicar la media como medida de tendencia central. Vamos a este segundo ejemplo. ¿Le ayudó a usted? Y si usted fue, ¿se acuerdan del subgrupo de los que sí fue al psicólogo? Se les pregunta, bueno, ¿usted fue al psicólogo y le sirvió? Entonces algunos dicen nada, poco, mucho. Un atributo, directamente el valor de la variable, no es cuantitativo. Lo desestimo para aplicar a la media aritmética. Bien, vamos a esta otra variable. Dice la distribución de los jóvenes con causa penal según la edad. Bien, primera condición se cumple. La edad, y fíjense los valores que asume, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17, 18, 19, 20 años, es la escala que aparece ahí abajo, ¿sí? Entonces, la primera de las condiciones ya está cubierta, es una cuanticontinua. Ahora, observo cuál es la gráfica, ¿sí? ¿Se parece realmente esa gráfica a esta o más parecida a esta o a esta? No, claramente es parecida, ¿sí?, a esta gráfica. Entonces, no sé por qué aparece eso, aparecen las lagunitas. Bien, entonces, se parece a esto, tiene este formato de distribución de gráfica. Por lo tanto, la segunda condición se vuelve a cumplir, que es que no solo tengo la edad, que es un número continuo, sino que se distribuye de manera normal, como la ve. La edad, recordemos, es del nivel intervalar. Es una consecuencia de ser continua. En este caso es nivel intervalar. La edad cumple con el orden, con la distancia, pero su cero es, de origen es arbitrario. Decir 0 años no significa que no cuento la vida, sino que es algo que acordamos de cómo contar el tiempo de vida. Bien, vamos a la última de las condiciones, si conozco todos los valores de la variable.
Si se cumple esta condición, vamos a aprender a decir qué pasa con la mayoría con esta técnica estadística de tendencia central, que es la media aritmética. Bueno, vamos a ver, ¿sí? ¿Conozco todos los datos? Y sí, los tengo. No me dice 20 o más, 14 o menos, 19 o más. Tengo todos los datos. ¿Cuántos datos? Acá están en el título, 150 casos. Bien, nuestro ejemplo de la edad de los chicos penales del sistema de responsabilidad penal cumple los 3 requisitos básicos para poder aplicar la media aritmética. Entonces vamos juntos a aplicar la tendencia central con la media aritmética. Bien, ¿cómo hacemos para aplicar una medida al conjunto de datos? Bueno, lo que hacemos es un procedimiento. Según sea la medida, la media, la mediana o el modo, será el procedimiento. A veces más largo, a veces más simple. Bueno, vamos a aprender el procedimiento para calcular el promedio. La media aritmética, ¿sí?, tiene esta fórmula básica, la que ven acá. Lo que hace es sumar, esto significa sumar, eso significa sumar ese... ¿sí? Voy a poner acá esta, ¿sí? Eso que parece es un signo sigma, ese signo sigma lo que hace es indicar que vamos a sumar algo. Esa sumatoria, fíjense que al lado del signo sigma aparecen la X que indica valores de la variable. Vamos a sumar todos los valores de la variable y los vamos a dividir por n, es decir, la cantidad de casos. Muy sencilla la fórmula del promedio. Sumo todos los valores de la variable y los divido por la cantidad de casos. ¿Se dan cuenta que uno no podría sumar jamás atributos? No puede sumar mujer, varón. ¿Cuánto me da mujer más varón? Sí más no. ¿Cuánto me da? No me da nada, porque los atributos no se suman, solamente se suman los números. Entonces, sumamos cada uno de los valores de la variable y lo dividimos por la cantidad de casos. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, lo que nos conviene hacer en este caso es una buena tabla, ¿sí? Vamos a hacer la tabla de la distribución de frecuencias. Básicamente ya aprendimos a hacer una tabla. Acá está, en primer lugar, la variable, acá ponemos sus valores y después ponemos el total. Bueno, ¿cuál es la variable? ¿Sí? La variable es edad. Edad medida en años, ¿sí? Y de este lado vamos a poner cantidad. Fíjense que acá dice cantidad, no dice porcentaje ni nada. La frecuencia con que aparece el evento está medido de manera absoluta. Entonces voy a poner cantidad de casos. Muy bien. Lo que me resta poner ahora es, entonces, la variable. Ya la tengo, vamos con los valores. Bueno, aparece el primer valor, 13. Pero 13, ¿cuántos casos tiene? 0. No. Está puesto para cerrar el gráfico. Fíjense en 20. ¿Cuántos casos aparece? 0. No. Está puesto para cerrar la gráfica, que es una de las condiciones para graficar un histograma. Entonces, vamos con el siguiente valor. Este sí tiene frecuencias. Bueno, es la edad de 14 años. Luego aparece la edad de 15 años. Luego aparecen los de 16. Hay también de 17. Hay algunos de 18, hay chicos de 19 y listo. No hay más. Hay chicos de 19, pero no hay chicos de 20. Recuerden, ese valor de la variable está puesto ahí para poder cerrar la distribución de la variable. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Simplemente cierra, y cierra para poder que el gráfico del histograma sea una superficie. Bien, tenemos la variable y sus valores. Por favor, recuerden lo que habíamos visto. La variable y sus valores. Miro la variable y miro sus valores, determino si es quali o quanti, si es quanti, si es discreta continua, y también determino el nivel de medición. Luego, recién luego, ¿sí? Y a partir de esto también determino el tipo de gráfico. Recién entonces
me interesa empezar a poner la cantidad. Para 14 años hay 5 chicos, para 15, fíjense, hay 13 dice ahí, para 16 hay 42, para 17 hay 63 chicos, para 18 años hay, miren, coincidentemente 18, y para 19 hay 9. Vamos a ver si en realidad suman, voy a la solapa de fórmulas, voy a la solapa de fórmulas, acá dice autosuma, cuando lo aprieto, ¿sí? Autosuma, la misma función del Excel me reconoce los números y los suma. Sí, el total de casos es de 150, como dice el título, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá, un total. Bien, ¿cómo hacemos para aplicar la media aritmética? Bien, si la media aritmética es sumar todos los valores de la variable y dividirlo por el total de casos, yo tendría que sumar entonces, ¿sí? Tendría que sumar entonces, voy a copiar eso, tendría que sumar entonces cada vez que aparece el valor de variable 14, sumarlo. Sumatoria de los valores de la variable, acá los tienen, ¿sí? Sumatoria de los valores de la variable dividido el total de casos. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente respetar esta fórmula. ¿Cómo sumo los valores de la variable? Bueno, ¿cuáles son los valores de la variable? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ojo con este tema. Todos los valores de la variable, no uno de cada clase. Hay 150 edades. Tengo que sumar 150 datos. No tengo que sumar uno de cada uno. Tengo que sumar cada valor de la variable. El 14 años aparece 5 veces. Entonces tengo que sumar 14 más 14 más 14, más 14, más 14. Y después vienen los 13 de 15. Más 15, 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 más 15. Y después así todos los de 16. Entonces no me tengo que equivocar. Sumar todos los valores de la variable significa todos, no uno de cada clase. Entonces, lo que puedo hacer es empezar a sumar 14 más 14, bueno, o lo que podemos hacer es, como ya fuimos a la escuela primaria, sabemos que en vez de hacer 14 más 14 más 14 más 14 más 14, hacemos 14 por 5. Es decir, la frecuencia multiplicada, ¿sí? La frecuencia por el valor de la variable. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar el valor de la variable, lo voy a poner con el asterisco, por la frecuencia de veces con que aparece. Por ejemplo, acá podríamos multiplicar 14 por 5. Abajo podemos multiplicar, y voy a centrar, y voy a poner en negrita, ¿sí? Abajo voy a multiplicar 15 por 13. No, 13. Bien. Abajo voy a multiplicar 16 años por 42 chicos que tienen 16 años. Luego aparece el evento de tener 17 años. ¿Cuántos chicos tienen esa característica, ese valor de la variable? Lo tienen 63. Bien, luego aparece el evento de tener 18 años. 18 años presentan esa clase en particular de la variable, la presentan 18 chicos, de casualidad, ¿sí?
de pura casualidad nos dio 18 por 18. Y el evento de tener 19 años lo presentan 9 chicos. Entonces, si yo multiplico, ¿sí?, todas estas cantidades, lo que vamos a tener es entonces la sumatoria, esto, ¿sí?, esto que tenemos acá, vamos a tenerlo acá, la sumatoria de todos los valores de la variable. ¿Mm? La sumatoria de todos los valores de la variable. Y esa sumatoria de todos los valores de la variable es una parte que necesitamos para completar la fórmula, para llegar a un resultado que después vamos a interpretar como la tendencia central de la edad de los chicos con causa penal. Bien, vamos a hacer esas cuentas, la pueden usar ustedes a mano, yo las voy a hacer con Excel. La función en Excel siempre empieza con igual paréntesis, y lo que quiero hacer es multiplicar el valor de la variable por la cantidad de veces con que aparece. Cierro el paréntesis, ¿sí?, y lo hago para todos. Una vez que ya tengo ese valor de, ¿sí?, en realidad acá es, entonces, la variable por sus frecuencias, si están en tablas. Y entonces, lo que voy a tener ahora es que sumar toda esa cantidad de casos. Al sumar esa cantidad de casos, me da un número de 2503. Pero ese 2503, lo que tengo que hacer es dividirlo, acá aparecen 2503, lo que tengo que hacer es dividirlo por la cantidad de casos. ¿Y cuántos casos eran? Bueno, n, el total de casos, ya lo tenemos acá, 150. Lo tenemos en el título, 150, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar por 150 el total de casos. Bueno, si ustedes hacen esa división, 2503 dividido 150 nos da 16,69, ¿sí? Este resultado nos da 16,69. Vamos a ponerlo acá. Bien, y ahora vamos a interpretar qué significa ese 16,69. Lo primero que tengo que recordar es la definición de media aritmética. Llegamos a nuestro valor. Llegamos a nuestro valor de promedio. ¿Sí? Media aritmética igual 16,69. Presento el resultado. 16,69, ¿qué? Recuerden la definición. Son valores de la variable. Valores de la variable. Por lo tanto, lo habíamos dicho acá en la definición, la media aritmética son valores de la variable. Entonces, lo que hacemos es entenderlo como valores de la variable. 16,69, ¿cuál es el valor de la variable? Años. ¿De acuerdo? Cualquier cosa escribí. Años. Bien, son valores de la variable. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero ningún chico tenía 19,69 años. No, ninguno lo tiene como dato que recogí, pero es un valor posible dentro del rango del menor y mayor valor presentado. El promedio puede no ser exactamente un valor de variable, pero es un valor de variable posible entre el menor y el mayor que se presenta. ¿Y por qué puede ser? Porque además la variable es continua, por eso me da con comas, ¿sí? Por eso me da con comas. Tiene 16 años y 69, piensen que un poco más de la mitad, o sea, 16 años y un poco más que 6 meses, la mitad de un año, 6 meses. Entonces tiene más de 16 años y medio.
Ese es el promedio de edad de nuestros 150 chicos, ¿sí? Acá están los 150, los teníamos determinados, ya dados en la investigación, tienen en promedio 16 años, 69. Bueno, ¿cómo interpretamos? Ya pudimos definir que íbamos a medir la tendencia central, es decir, dónde tienden a concentrarse la mayoría de los casos. Elegimos la media aritmética porque pudimos aplicar esa medida, porque era una cuanticontinua, que la gráfica tendía a ser normal. Fíjense cómo hablo yo, tiende a ser normal, no es perfecta, ¿sí? No es un sombrero perfecto, no es una campana perfecta, tiende a ser normal. ¿Y qué quiere decir tiende a ser normal? Recuerden, algunos valores de la variable bajos, algunos chicos tienen poquita edad, algunos chicos tienen mucha edad, pero la mayoría tiene edades en el medio. Entonces, continua, tiende a ser normal y conozco todos los datos. Calculo el promedio, es decir, sumo todos los valores de la variable dividido el total. Como acá los tengo agrupados en tablas, usé esta opción que aprendí en la escuela primaria, ¿sí? La de multiplicar el valor de variable por la cantidad, lo sumé, lo dividí por el total, que eran 150 los casos, y lo que tengo es un promedio de 16,69. Bien, vamos a ver entonces cómo se interpreta. Dice así, la definición. Es el valor de la variable, acá está, ¿sí? Es el valor de la variable que aparece, que es el promedio de todos los valores de la variable registrada. Es decir, 16 años es la edad, es ese valor de la variable promedio de todos los valores de la variable registrada. Es el promedio de todos los valores de la variable registrada. Bien, fin de la decisión de con qué índice medir, fin del cálculo, presentación del resultado, fin de la interpretación. Vamos a medir la tendencia central de los otros dos valores de la variable. Tenemos acá esta variable, que es, ya dijimos, el sexo que se eligió, y tenemos esta otra que dice si te ayudó o no. Dijimos, tenemos que medir, esto es lo primero que hacemos después de recoger los datos, organizar tablas, gráficos, las primeras medidas de síntesis, las técnicas estadísticas, toman la tendencia central. Acuérdense, lo dice Cortada de Cohen, el primero de los 4 momentos fundamentales. Vos querés hacer estadística descriptiva, tenés que hacer estas 4 cosas. Tal vez puedas o no, pero hay una que siempre la vas a hacer, que es la primera, la tendencia central. Entonces, como siempre la vamos a tener que hacer, dijimos, bueno, o la media o la mediana y el modo. Ya aprendimos cuándo podemos aplicar la media aritmética. Vamos a ver si en nuestros restantes ejemplos tenemos esa posibilidad de elegir entonces una de estas, la media o la mediana o el modo. Bien, vamos por ejemplo con esta variable, que era, vos que concurriste al psicólogo alguna vez, ¿te ayudó? Bien, media aritmética, ¿es una variable continua? No, claramente, acá están, son atributos. Esta es la variable, ¿sí? Esa es la variable, y esa variable presenta estos valores. Nada, poco, mucho. Esos valores de la variable son valores que son atributos. La variable, si te ayudó a ir al psicólogo, claramente es de tipo cualitativa. Con lo cual ya empezamos a tener el primer problema. ¿Por qué? Porque resulta que la primera condición para aplicar la media aritmética se borra, que es el hecho de tener, ¿sí?, una variable continua. Entonces, voy al plan B, y el plan B me dice lo siguiente: fíjate si podés decir qué pasa con la mayoría, con la mediana. Ah, bueno, entonces voy a aprender primero las condiciones que tiene que tener mi variable, los valores, la distribución de frecuencias, para poder decir si puedo aplicar la media aritmética. La mediana. Entonces, vamos a aprender. ¿Qué tienen que tener?
tu variable, tus valores, la distribución de las frecuencias para poder aplicar la mediana. Bueno, lo primero que tenés que saber es que pueden servir con variables quali o quanti discreta continua. Ah, bueno, para todo. Sí, para todo. Pero resulta que las variables cualitativas están en cualquier nivel de medición, nominal, ordinal, de los dos primeros. No en el intervalar, no en el racional, que ahí tengo los números. Bueno, pero tiene una restricción. Y esta es la restricción fundamental que tiene, ¿sí?, la media aritmética. Y esa restricción fundamental de la mediana es que vos necesitas que los datos estén ordenados. Si tus valores de variable no se pueden ordenar, no hay una pauta de orden, no importa la distancia, no importa si hay distancias iguales entre un valor y otro, lo importante es que se puedan ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. Si vos no tenés esa condición, no la vas a poder aplicar la mediana. Solamente en valores de variable que se puedan ordenar. Ese es como lo único que tiene que cumplirse. Entonces, vamos a ver si podemos aplicar la mediana en nuestro caso particular. La mediana, entonces dijimos que cumple un solo requisito. Los valores de variable tienen que tener la pauta de orden. No importa la distancia igual, no importa si hay un cero o no, porque acordate que trabaja con variables quali o quanti. Bueno, acá tengo una quali. Genial. Lo único que me tendría que fijar es si se pueden ordenar los valores o no. O sea, es del nivel ordinal, intervalar o racional la variable. Empiezan a ver cómo se mezclan, porque una variable cualitativa puede ordenarse o no puede ordenarse. Acuérdense con sexo. Sexo no se ordena, femenino, masculino, ¿sí? Pero nivel educativo sí se ordena, primaria, secundaria, terciaria. Entonces, la variable sigue siendo la del nivel educativo y la de sexo de atributo, variables cualitativas en los dos casos, pero el nivel de medición es diferente. Uno se ordena primaria, secundaria, terciaria, nivel de medición ordinal. El otro no se ordena, se clasifica femenino, masculino, nivel de medición nominal. Entonces, tengo que ver que en mis variables, estas que tengo acá, ¿sí?, en esta variable, estos valores, a ver si se pueden ordenar. Claramente se pueden ordenar. Nada, poco, mucho, tiene una pauta de orden. Mucho, poco, nada. O sea, tiene una pauta de orden. ¿Sí? No importa las distancias. Entonces, esta variable, si usted le ayudó a recibir tratamiento psicológico, es una variable cualitativa del nivel ordinal. Cumple con las condiciones para la mediana.
Bien, entonces pasemos a nuestro ejemplo, ¿sí? Donde está la variable si le ayudó mucho, poco o nada a recibir tratamiento, y vamos a tratar de medir la tendencia central con la mediana. Entonces, les voy a proponer pasar al pizarrón, ¿sí? Y copié acá la tabla. Cómo arribamos al resultado de la mediana y cómo interpretamos ese resultado. Bien, la mediana, para ser calculada, tiene un procedimiento básico de 3 pasos. Bien, el primero de esos pasos es ordenar los datos. Ordenar los valores de la variable. Los valores de la variable. Segundo paso, encontrar lo que se llama el lugar de la mediana. Lugar de la mediana. Algunos lo nombran como mediana de orden. Entonces, ordenar, lugar. Y tercero, recién ahí voy a encontrar el valor de variable que llamo mediana. Porque recuerden, media y mediana en modo son datos que recojo. Alguno de los valores de variable que recogí o alguno posible de haber sido recogido. Bien, entonces con estos 3 pasos para el cálculo de la mediana vamos a aplicarlo a este ejemplo. Primero, ordenar los datos, de menor a mayor, de mayor a menor. Recuerden que era la única pauta que necesita la mediana para ser aplicada. Si yo tengo una tabla, alguien ya se tomó el trabajo de poder ordenar los valores. Primero contó todos los que piensan que los ayudó mucho y concentró ese valor de variable y se dio cuenta que había 63 casos. Luego encontró 12 que opinan que no les ayudó nada y 49 poco. Ordenó esos valores de mayor a menor grado en que sienten que les ayudó y presentó la tabla. Cuando uno presenta una tabla, los datos ya están ordenados entonces. Primer paso está hecho. Segundo paso, encontrar el lugar del medio. ¿Y por qué vamos a tener que encontrar el lugar del medio? Bueno, porque básicamente la mediana funciona de la siguiente manera. Imagínense que la mediana como medida alternativa a la media va a tener que ser mucho menos estricta que la media, y si la media trabajaba con todos los valores de la variable, la mediana no. Si la media trabajaba con distribuciones que son cuantitativas continuas que tienden a ser normal, la mediana no va a tener ese requisito. Dijimos un solo requisito, que los datos se puedan ordenar, como en nuestro ejemplo. Entonces, lo que hace la mediana es simplemente trabajar primero y principal con el 50%, ¿sí? Lo que se denomina inferior de los casos. De los casos ordenados. ¿Sí? Entonces, va a ordenar primero de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran. Todos los sujetos, no, ahí no se ven, ¿no? Todos los sujetos que opinan que les ayudó mucho la psicoterapia. Les ayudó mucho. Hay muchos sujetos que opinan que les ayudó mucho. ¿Cuántos hay? 63 sujetos. ¿Sí? Después hay 49 sujetos que opinan que la psicoterapia les ayudó en realidad poco. Y después hay un grupito de 12 que opinan que la psicoterapia no les ayudó nada. La mediana tiene el siguiente procedimiento. Ordena todos los valores del que menos tiene al que más tiene o del que más al menos. Segundo, una vez ordenados, como va a trabajar nada más que con el 50% de los casos,
¿sí? Nada más que con el 50% de los casos, va a ir siguiendo la fila hasta el sujeto de la mitad de la fila, ¿sí? Hasta el sujeto de la mitad de la fila. Y cuando llegue a ese sujeto de la mitad de la fila, le va a preguntar, vos, ¿qué opinás? ¿Te ayudó poco, mucho, nada la terapia? Y lo que ese sujeto le conteste será el valor de la mediana. La mediana será mucho, me ayudó. La mediana será poco, me ayudó. La mediana será nada, me ayudó. De acuerdo a el estado que asuma la variable para el sujeto que, estando la fila ordenada de menor a mayor, de mayor a menor, está justo en el medio. Entonces, ¿cómo hago para encontrar a ese sujeto del medio y preguntarle, vos, ¿qué opinas de la psicoterapia? ¿Te ayudó? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? Y de acuerdo a eso interpreto el dato. Para eso vamos a recurrir a algo que aprendimos, que eran las frecuencias acumuladas. Lo que voy a calcular para encontrar el lugar primero, acá, son las frecuencias acumuladas, para encontrar el lugar. Entonces, lo que hacen las frecuencias acumuladas, ¿se acuerdan? Iban contando cuántos casos tengo de coronavirus. Acá contamos cuántos casos voy teniendo según la opinión. Imagínense que ustedes tienen que armar la fila ordenada. Y primero llaman a los 63 que tienen opinión de mucho me ayudó. Siguen en la fila y llaman a los 49 que opinan, bueno, a mí me ayudó poco, ¿sí? Esto suma 2, 9 y 3, 2 me llevó 1, 112. Y luego, por último, hago pasar a los que opinan que no le ayudó nada a la psicoterapia y los sumo y en la fila se completan los 124 sujetos que tengo en mi muestra. Ahora necesito, una vez hecha la frecuencia acumulada, lo que tengo que calcular es algo que se denomina el lugar. Algunos la llaman mediana de orden, ¿sí? La mediana de orden o lugar. No importa cómo la llamen, lo importante es que entiendan que es un lugar del medio. La cantidad de casos dividido 2. En nuestro caso es 124 dividido 2, nos da un lugar 62. No es 62 puntos, no es 62 años, es lugar 62. Agarrá esa fila que recién hiciste con los 124 sujetos, ordenados según mucho a menos la ayuda que recibieron de la psicoterapia, busca en esa fila, contá hasta el sujeto 62. Cuando lo encuentres, pregúntale, che, ¿a vos te ayudó poco, mucho o nada la psicoterapia? Porque eso es lo que estás buscando, esa respuesta. Bueno, ¿cómo encuentro el lugar 62 acá en esta tabla? Bueno, con las frecuencias acumuladas. Entrás por las frecuencias acumuladas y el primer valor que encontrás que contenga a tu lugar, el primer valor que encuentres, en este caso es el primero de casualidad, tu lugar, te está indicando que en esa tanda entró el sujeto 62. Vinieron 63, vos necesitabas 62. Bueno, en esa tanda está. ¿Y qué opina ese sujeto? Opina que mucho le ayudó. Ese es el valor de la mediana. Mediana igual mucho. Cuando decimos el valor de la mediana, estamos diciendo mediana igual mucho. Listo. Alcanzamos nuestro resultado con estos 3 pasos. Una condición y 3 pasos. Orden y 3 pasos. Ordeno lugar, frecuencia acumulada si tengo tabla, valor. ¿Cómo interpreto mediana igual mucho? Significa, recuerdan que ustedes que va para la mitad de los sujetos. Recuerden siempre que la mediana trabaja del total de casos, trabaja siempre
con esta mitad, con el 50% inferior de los casos. Y si acá hay un sujeto que dice, a mí me sirvió mucho, va a significar, ¿sí? Va a significar que la mitad de los sujetos opinan que le sirvió mucho la psicoterapia. ¿Y cómo sería si, por ejemplo, a mí me dijeran, bueno, mira, estaba midiendo la edad de los chicos y resulta que mediana de edad, 28 años? ¿Cómo se interpreta? Bueno, significa que la mitad de los sujetos tiene 28 años o menos. Siempre es ese valor o menos. Siempre es ese valor y lo que deja por debajo. Esto lo vamos a retomar con medidas de orden. Bien, vamos ahora al último caso, que es cuando tenemos que analizar variables como esta, ¿sí? Como es, por ejemplo, el sexo que prefieren del psicoterapeuta. Me tengo que fijar en la regla. Bueno, ¿puedo aplicar la media? ¿Es una variable continua? No, los valores de variables son atributos. El atributo de ser varón, mujer o un sexo indefinido, ¿sí? Uy, acá lo tengo resuelto. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? ¿Se puede ordenar? Y no. Porque aunque sea una variable cualitativa, como es esta de recién, del tipo, el grado de ayuda, no, hombre, mujer, indistinto, no lo puedo ordenar. Por lo tanto, es un atributo, pero del nivel nominal. Bueno, cuando una variable es un atributo del nivel nominal, acá estamos, lo único que puedo hacer es administrar el modo, moda, como quieran llamarlo. Y va a tener en cuenta no todos los valores de la variable como la media, no la mitad inferior de los casos como la mediana, sino que va a tener en cuenta un solo valor de la variable. ¿Cuál? El que más se repite, el que aparece con mayor frecuencia. Entonces acá, para llegar al valor del modo, no tengo que hacer ninguna cuenta ni nada, tengo que simplemente observar y fijarme qué valor de variable aparece con mayor frecuencia. Pero no me tengo que equivocar, es el valor de la variable que aparece con mayor frecuencia. Es decir, que acá tengo valor de variable indistinto, valor de variable hombre, valor de variable mujer. Acá están. Y la frecuencia con que aparece. No importa si es porcentual, relativa, absoluta, porque es frecuencia. Bueno, 35% prefieren hombres, 27% prefieren las mujeres, y hay un 38% que les es indistinto. ¿Cuál de estos valores de variable aparecen con mayor frecuencia? Bueno, lo que aparece con más indicación de respuesta es esto, me es indistinto. Por lo tanto, modo igual, indistinto. Fíjense que es un valor de variable, no pongo 38%, ese no es el modo. Miro el 38%, pero el modo es indistinto, es el valor de la variable. Miren que esto es muy común, equivocarse. Miro acá, siempre tengo en cuenta las frecuencias, pero lo que hago es calcular, ¿sí?, la medida respondiendo con el valor de variable. Entonces, modo indistinto significa que lo que aparece con mayor frecuencia son encuestados que opinan que les da lo mismo un terapeuta mujer que un terapeuta varón. Bueno, con lo que vimos hasta acá van a poder hacer gran parte de la ejercitación que deben entregar para el práctico 3. Fíjense, cuando la van a ver, que seguimos la misma estructura, de una variable quali, una variable del nivel nominal, una quali del nivel ordinal, y después tienen una cuantitativa, como fue esta. Y lo que les falta de ejercitación para poder terminar de resolver es el práctico, lo vamos a ver en otro video, que son las medidas de orden. Bueno, espero que les haya servido.